Saludos, bendiciones a todos hermanos y amigos. Otra vez con usted el pastor Leonardo Bailey, que estoy hoy acompañado por mis hermanos. El pastor Oso Olivares. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Pedro. Dios le bendiga a todos aquí en la mesa y bendiciones a ustedes. Le habla el diácono Pedro Morales. Hoy vamos a iniciar un tema que me ha parecido pertinente. Yo he estado viendo el desenvolvimiento de lo que son las elecciones norteamericanas, y hay algunas cosas que de esas elecciones uno pudiera tomar, y por eso quisiera establecer un tema que da como título: el cristianismo y sus principios. El cristianismo es un estilo de vida, y es un estilo de vida basado en principios y valores, pero principios y valores no establecidos por el hombre, sino establecidos por Dios. Entonces hay preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un cristiano, por ejemplo, para votar a favor de alguien que sabe que está a favor del aborto? ¿O cómo puede un cristiano dar su voto a alguien que sabe que está a favor del matrimonio homosexual? O como nos ocurrió aquí en Panamá, ¿cómo puede un cristiano dar su voto a alguien que sabe que es uno de los grandes distribuidores de alcohol en nuestro país? Entonces la pregunta es: ¿será que por la falta de doctrina nuestros creyentes no tienen principios, no tienen valores cristianos? Me refiero. Porque el cristianismo debe estar basada en la palabra de Dios, y en ese sentido debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero nos encontramos con estas en Costa Rica, por ejemplo. Hubo un candidato ahí, si mal no recuerdo, el nombre era Juan Carlos Alvarado, que estuvo compitiendo con el presidente que salió electo, de apellido Alvarado también, y nosotros tuvimos una reunión con él, y él me comentó personalmente que cristianos votaron a favor del otro candidato que ya había declarado públicamente que estaba a favor de la agenda homosexual, que creyentes, cristianos. Entonces, la pregunta es, y aquí es donde vamos a desarrollar este tema: ¿será que a nosotros nos faltan valores y nos faltan principios que tenemos que inculcar a través de la palabra de nuestros creyentes, que hay que adoctrinarlos? ¿Qué significa el término cristiano? ¿El cristiano entenderá eso? No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, sí, primero que el término cristiano implica un seguidor de Cristo, el que sigue a Cristo. Y yo creo que los principios y valores cristianos no cambian, puesto que Dios no cambia, y los principios de Dios y los valores cristianos, los principios cristianos que están establecidos en la Biblia han sido establecidos una vez y para siempre. Eso no va a cambiar. Yo siento, pastor, en mi opinión, que lo que hace falta en el pueblo cristiano es el conocimiento, es el adoctrinamiento. Creo que es falta de doctrina, de las bases sólidas de la palabra de Dios, porque muchos quizás puedan llamarse cristianos, aman a Dios, siguen a Cristo, pero no tienen el fundamento bíblico. Han dejado la lectura de la palabra de un lado, han dejado la sana doctrina, o sea, la enseñanza, el recibir, el escudriñar, como dijo Jesucristo, escudriñad las escrituras. Este es una pieza importante en el crecimiento y fundamento cristiano, de que cada uno debemos tenerlo, porque es allí donde nosotros vamos a conocer cuál debe ser nuestra forma de comportarnos. Número uno. Número dos, creo que también somos abrumados grandemente por lo que es esta influencia mediática, y muchas veces cambiamos nuestros conceptos, nuestros principios, nuestros valores por lo que dicen los noticieros, por lo que dice un grupo en la televisión, en las redes sociales, y nos dejamos llevar. Entonces eso se le atribuye a la falta de doctrina, a la falta del conocimiento bíblico, que es lo que determina nuestro estilo de vida. De hecho, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y pastor, cuando se tocan estos temas de principios, los principios bíblicos, principios cristianos, que usted bien lo ha dicho, que nuestra norma, y entendemos que nuestra norma de conducta, nuestra norma de fe es la palabra del Señor, pero cuando uno se va a los principios bíblicos, a los principios que están en la palabra de Dios, esto nos enseña pues
cómo nosotros podemos tomar decisiones en un momento dado, qué podemos hacer, cómo podemos actuar. Y yo lo veo desde este punto de vista que usted toca de las elecciones en Estados Unidos, porque a veces cuando el pueblo escucha acerca de esto dice, ¿por qué nosotros tenemos que meternos en temas como estos? Pero es que el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos bloquea o no nos eximen de que nosotros seamos de una nación y que tengamos que hacer cosas para esa nación y que pueden determinar en un momento dado el beneficio de la nación y del pueblo de Dios, del cristianismo dentro de esa nación. Somos ciudadanos en las diferentes naciones donde vivamos los cristianos, y como ciudadanos tenemos algunas responsabilidades. Nosotros tenemos esas responsabilidades, pero también tenemos derechos. El voto es una de esas responsabilidades. Amén. Tanto como lo es un derecho, y nosotros al momento de efectuarlo, nosotros tenemos que efectuarlo en base a nuestra fe. Lo que pasa es que el creyente vive, la Biblia dice, el justo vivirá por su fe. Entonces, nosotros vivimos por fe. Entonces, ¿cómo puede o cómo podemos nosotros comenzar, por ejemplo, a apoyar cosas que nosotros sabemos que a todas luces son contra la palabra? O sea, es un médico cristiano que va y practica un aborto, no tiene principios cristianos. Un abogado que lo que se especializa en divorcios. Tú te preguntas, ¿dónde están esos principios de esas personas? ¿Será que no tienen doctrina? Porque puede ser, y le doy el beneficio de la duda a Pedro, que en un grupo tal vez importante de la iglesia no tenga doctrina. Pero la mayoría de muchos de estos creyentes son creyentes educados, y son creyentes que inclusive son instruidos. Pero nosotros vamos a analizar algunas cosas que comprometen los valores y los principios de los cristianos, como tú lo puedes decir, o lo has dicho, la influencia mediática, como el amor al dinero, como el qué dirán, o la presión de grupo, o sea, no caer mal o no recibir el rechazo de los demás. Estas son cosas que hacen que tú comprometas tus principios y tus valores, porque al final del camino, nosotros, ante cualquier tema que se ponga sobre la mesa en un país, nosotros vamos a tener una posición. Claro. Y la posición de la iglesia jamás fue y nunca va a ser neutra. Nunca es así. Como Dios no es neutro cuando hay algún tipo de problemas o conflicto bélico o lo que sea, Dios nunca es neutro. Dios siempre está de uno de los dos bandos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a... Yo no sé, cristianos en redes sociales que no siguen a los pastores del país, pero siguen a los homosexuales, siguen a la gente que son drogadictos. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia? Aquí hay que hacer un alto y preguntar, ¿dónde están nuestros valores cristianos? ¿Dónde están nuestros principios? Alguien habló de moral cristiana, ¿dónde está? Pastor, y perdón que lo interrumpa, y que es muy interesante lo que usted presenta en este programa, porque usted hizo un comentario acerca de que nos tocó aquí en Panamá tener que votar, y dentro de algunos candidatos tener a alguien que es parte de los propietarios de los que venden alcohol dentro de nuestra nación. Pero lo que se proyecta hacia futuro es muy probable que nosotros nos encontremos con el mismo panorama o con el mismo escenario que está en Estados Unidos en este momento. Entonces es muy importante este tema, porque es el momento de que nosotros hagamos un alto y comencemos a enseñarle al pueblo de Dios, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros tener dentro de la gama de los que estén postulados a la presidencia o a otro cargo, personas o que van a dirigir nuestra nación que apoyan a estos movimientos, y preparar al pueblo para ese momento y no dejarse llevar por lo que veo, por un sentimentalismo partidista, sino por principios bíblicos, porque el cristiano también, a veces dentro del cristianismo, pastor, hay gente que es partidista y se va más al partido o apoya más a un partido político y deja de un lado entonces lo que usted bien ha establecido, los principios bíblicos. Porque a mí, pues, yo puedo ser afín de un partido, me puede
gustar o la forma de alguien que dirige algún partido, pero en el momento que yo tengo que decidir, mi fe está sobre ese partido. En base a ese tema, por lo menos si nosotros nos vamos, en el caso aquí de Panamá, pero si nos vamos al caso de Estados Unidos, allí está totalmente marcado, bien marcado lo que son los demócratas, cuáles son los principios de los demócratas y cuáles son los principios de los republicanos, son los otros, el otro grupo, el otro partido, y dos partidos que tienen fundamentos, que tienen principios establecidos, y uno está establecido generalmente sobre la base de la fe, de la naturaleza de Dios, de lo moral. Cuando el otro partido, que es el demócrata, el que acaba de ganar las elecciones, es un partido que rotundamente está declarado abiertamente. Ojo, que todavía no ha ganado las elecciones. Ok, sí, bueno, que se proyecta, que han proyectado los medios de comunicación, porque es verdad lo que usted dice, los medios de comunicación han proyectado esto y ya tienen ellos sus bases, sus principios. Entonces, ¿cómo un cristiano, que es el tema de hoy, va a votar por esos principios cuando los principios de Dios, la naturaleza de Dios va contra la forma de pensar de ese partido? Yo se los pongo sobre la mesa a ustedes me dirán. Yo tengo derecho como ciudadano de este país a emitir mi voto a quien bien me dé la gana. Ese es mi derecho como ciudadano de este país. Pero la pregunta es, si yo como ciudadano le doy el voto al narcotraficante, que yo sé que es narcotraficante, o le doy mi voto al que está a favor del aborto, y yo sé que está a favor del aborto, y yo le doy el voto, la pregunta es, ¿será eso pecado? Bueno, yo diría que sí es pecado, porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. O sea, y es interesante, porque como un cristiano, sabiendo que lo que esa persona hace y que promueve es malo, ¿cómo darle el voto? Entonces, ¿será que los cristianos también que han votado por alguna de esas personas no sienten ni un remordimiento? Porque, o sea, es pecado. Si yo tengo que responder, diría es pecado. Pastor, cuando usted intervino también usted hizo la mención de que muchas veces es por causa del qué dirán, de la presión mediática, la presión social, los que están a nuestro alrededor. Generalmente, yo siento que hoy hay una hipocresía generalizada en el mundo, en donde pretenden ser más buenos que Dios. Entonces el cristiano que estaba, no sé si es que esté confundido el cristiano, se va detrás de esa hipocresía generalizada, en el sentido de que no hay que discriminar. Entonces involucran argumentos, por ejemplo, de que no hay que, y yo voy a ser directo, no hay que discriminar, por ejemplo, a los homosexuales, y establecen cosas que crean una presión generalizada en la sociedad, y el cristiano se va atrás de eso. No es que no hay que juzgar a nadie. ¿Y dónde están los principios cristianos? Hay bases sólidas. Principios cristianos. Nosotros podemos juzgar, usted lo ha dicho anteriormente, eventos, acciones, no a la persona. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero eso es un principio. O sea, nosotros podemos juzgar lo que está ocurriendo, y si nosotros estamos viendo que están ocurriendo cosas que van contra la naturaleza de Dios, que van contra la vida, que van contra la familia, que van contra el matrimonio, entonces yo como cristiano, al darle mi voto a personas que van a promover esas situaciones, entonces yo creo que sí hay un grado, o no hay un grado. Eso es pecado, pastor. Para mí es pecado. Pastor, y el otro, el cristiano que sencillamente, para no quedar ni de un lado ni del otro, decide no votar. Igual ese es su derecho, ¿no? Ese es su derecho. Eso es lo que estoy poniendo aquí. Si ejercer tu derecho puede ser pecado, yo coincido con que sí. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. O sea, tú no pecas solamente fornicando, adulterando, robando y matando. Tú pecas con tus acciones o con tus omisiones. Amén, amén. Okay. Tú ves que estás cruzando la calle y se cayó una ancianita y tú le pasas de largo, y Dios te va a tomar eso como pecado. O sea, la actitud del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, la Biblia no se detiene a decir que eran dos pecadores, porque la Biblia proyecta el amor del samaritano.
pero por supuesto que su actitud es condenable. Entonces, analicemos las cosas que nosotros hemos dicho. Primero, nosotros cedemos nuestros principios y nuestros valores por la influencia mediática, y entiéndase como mediática no solo los medios de comunicación, sino las redes sociales también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? Yo he sostenido sistemáticamente que los líderes de la iglesia debemos involucrarnos más en redes sociales. Por años los pastores cometimos errores y cuando comenzaron las redes dijimos eso es de los jóvenes, eso no es espiritual, eso no tiene nada que ver, y le entregamos esas herramientas, se las entregamos a Satanás. Y de allí se levantó un grupo de falsos profetas y falsos apóstoles y falsos de todo, porque nosotros sencillamente no quisimos involucrarnos en lo que nos ofrecía el adelanto tecnológico. No quisimos meternos. Entonces, esa influencia, porque tú me puedes poner por televisión todos los días que yo vote por X persona, pero si yo sé que la persona es homosexual, que la persona apoya el aborto, que la persona es un narcotraficante, que no importa cuántas veces yo lo vea al día, esa influencia no va a tener efecto real en mí, porque conozco que lo que la persona pretende, porque sus políticas que pretende efectuar van contra la palabra de Dios. ¿Verdad que el cristiano tiene que alinearse primero con Dios? Tenemos que partir de ahí. Si yo no me alineo con Dios, pues lo más probable es que yo hoy siempre voy a estar de acuerdo con este mundo. Pero en el momento en que usted comienza a alinearse con Dios, y nos alineamos con Dios mediante su palabra, a través de la palabra de Dios, entonces nosotros comenzamos a saber y a entender que el mundo nos aborrecerá. Amén, amén. Jesucristo dijo: el mundo os aborrecerá porque vosotros no sois del mundo, pero estamos en el mundo. Él dijo: pero estáis en el mundo. Entonces allí es donde comienza la actividad en donde la iglesia no tiene tanta influencia mediática como debiera. Sí. Pastor, y tenemos que decir que el mundo cambió, o sea, radicalmente en estos pocos años, en una década el mundo cambió radicalmente, vertiginosamente, porque esto de las redes sociales ahora nos da esa proyección que antes un ministro de la palabra estaba quizás enclaustrado en 4 paredes predicándole a un grupo, y que cuando quería salir al mundo lo hacía a través de campañas quizás multitudinarias, pero que a su mayoría iban cristianos y algunos pocos que se iban a convertir también, ¿no? Pero hoy día tenemos el beneficio tecnológico y esa proyección que debemos tener y que deben de tener los ministros para entonces ser influencia también, como lo están haciendo aquellos que van contra la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la verdad, que tenemos la palabra de Dios, y los ministros de altar, pastores, predicadores, deben proyectarse y debemos enseñar. Hay que enseñar, hay que adoctrinar, aún así cuando el mundo se oponga. Entonces hay una tecnología que está a nuestra disposición y no la estamos utilizando, pero ¿quiénes la están utilizando? Hay quienes sí la están utilizando para lo malo. Entonces debemos dejar esos preceptos de que esto no es de Dios y todo lo demás, y comenzar a usarlo para entonces educar bajo los principios cristianos y bajo la voluntad del Señor, lo que es de Dios al pueblo de Dios y al mundo entero, porque el mundo entero nos va a ver a través de estas plataformas virtuales. Sí, yo creo que la iglesia cedió bastante terreno en esa área, ha cedido mucho terreno en esa área, y hay que sacar lo positivo de esta pandemia, porque muchos que no estaban en redes sociales han comenzado a estar en redes sociales, y ojalá pues las cosas se den, como dice el pastor, que se alineen a lo que está en la palabra de Dios y se le pueda enseñar al pueblo de Dios principios que le van a beneficiar en el presente, pero no solamente serán un beneficio en el presente, sino que serán un beneficio en el futuro. Porque pienso que la iglesia pues se conformó y llegamos a estar como estuvo la primera iglesia
en Jerusalén que no quería salir y tuvo que llegar una persecución, un momento de crisis, un momento de adversidad para que entonces la iglesia despertara y pudiera proyectarse al mundo entero. Claro, en ese momento tenían que ir de lugar en lugar. Ahora tenemos una ventaja, que es esta tecnología, que yo no tengo que estar físicamente en un lugar para proyectarme. Desde este lugar puedo proyectarme al mundo entero. Es que por años nosotros, o cuando digo nosotros me refiero a la iglesia, nos quejábamos de que no teníamos influencia real, porque no teníamos dinero para estar en los medios de comunicación y que los mismos medios no nos abrían las puertas. Ni aun cuando hay veces teníamos el dinero para estar en un programa, no nos abrían las puertas. Pero la buena noticia es que hoy no necesitamos estar en medios de comunicación. Hoy lo que hay que hacer es un trabajo dentro de las redes sociales para poder ser un factor de influencia. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y yo quiero comenzar porque yo voy a mencionar algunos principios durante estos programas. El primer principio es eso: 1, ser luz. Ser luz. ¿Y qué significa eso de ser luz? Es representar a Dios. Ser luz es proyectar la verdad. Es estar en contra de las tinieblas. Cuando Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, el Señor lo que está diciendo es que ustedes son los llamados a ser un factor de influencia en este mundo. Son ustedes los llamados a guiar a los ciegos. Es la iglesia la que está llamada a llevar al mundo a tener valores, a tener principios, a por lo menos lo que es amar la familia, valorar. Nosotros somos luz, pero ¿qué ocurre cuando la luz está apagada y cuando son las tinieblas las que están proyectando su oscuridad? Sí. Es ahí donde Jesucristo dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces, son más hábiles o más astutos que nosotros, que el cristianismo, porque antes que la misma iglesia en términos generales se proyectara, ya ellos estaban estudiando, proyectándose a través de eso, familiarizándose, y ahora es que nosotros entonces estamos entrando. Pero es que si el cristiano no conoce su responsabilidad, si tú no sabes quién eres, si tú no entiendes el propósito de Dios en tu vida, si tú no entiendes que el Espíritu de Dios está dentro de ti y que tú tienes una responsabilidad, ya no solo con tu familia, ni siquiera con tu congregación, sino con el mundo entero. Así es, la responsabilidad de la luz es alumbrar y disipar las tinieblas. Entonces creo que por un largo tiempo hemos estado solamente en busca de los beneficios del cristianismo, porque hay responsabilidad y Dios da beneficios. Entonces hemos estado como creyentes, como cristianos, buscando beneficios, pero no estamos omitiendo la responsabilidad que tenemos de alumbrar, de ser luz al mundo, como dice la palabra de Dios. Entonces la luz es proyección, es proyectar. Y nosotros nos tenemos que proyectarnos y proyectar los principios cristianos, el tema que estamos hablando hoy, los principios, los valores que nosotros tenemos, y actuar también en base a esos principios cristianos. Cedemos nuestros principios entonces por la influencia de medios de comunicación y de redes sociales, número 1. Número 2, cedemos nuestros principios, nuestros valores por causa del amor al dinero. Por dinero un médico o una enfermera cristiana va y le practica el aborto a alguien. Por dinero un abogado cristiano va y divorcia a otra persona sabiendo que Dios está contra el divorcio. No, y nos justificamos. Porque tú te buscas unas justificaciones alaje los cabellos que no tienen justificación bíblica, pero se justifican. Por dinero es que algunas personas sencillamente, Judas vendió a Jesucristo. Así mismo es. Fue por dinero. Él comprometía, no sentía amor hacia el Señor, no sentía compromiso, no sentía ningún tipo de responsabilidad, pero no solo con el Señor, ni con sus compañeros tampoco, ni con nadie. Aquí iba a mencionar ese punto de Judas, en el que en algún momento a todos, pastor, nos puede pasar que nuestros principios puedan llegar a ser, a tambalearse, o no sé si llegamos a ser tentados o a recibir ofrecimientos o cosas que nos lleguen a nosotros donde nuestros principios pueden ser quebrantados. Se puedan ver comprometidos. Ahí Exacto. Nosotros podemos ver, Judas fue tentado
con el dinero y vendió al Señor Jesucristo, lo entregó. Pero también tenemos el caso de Balaam, en donde también fue tentado por dinero y también quebrantando los principios de Dios trató de maldecir al pueblo del Señor. Y que el pastor también mencionó acerca de esto, mencionó de la presión de grupo, porque había dinero. El tercer aspecto es la presión de la mayoría. Es decir, sí, yo quiero estar del lado de la corriente y no quiero estar contra la corriente. Porque lo que pasa es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, no al aborto, yo personalmente creo que la mayoría de las personas en el planeta están en contra del aborto. Pero la presión política hace lucir que un gran grupo está a favor del aborto. Entonces, un creyente que sabe que el aborto es crimen, uno lo sabe, en Estados Unidos, una madre puede matar a su niño, aún en el 9º mes. Que matarlo en el primer día ya es un crimen, pero ya cuando el niño tiene 9 meses, está plenamente formado el niño, lo puede matar, ella puede abortar. Y hay cristianos que saben eso, pero que apoyan a los que tienen esas posiciones. Entonces, eso es por la presión de la mayoría, para que la mayoría no me mire mal, para que no me rechacen, para que no me aíslen. Porque, o como yo decía, por el qué dirán, la gente qué va a decir. Así es, porque lo que están detrás de esto han hecho un trabajo sistemático y se han aprovechado de figuras mediáticas importantes en donde la han sumado futbolistas importantes, artistas que están y que dan un discurso que parece un discurso bueno, pero es un discurso malo, que trae maldad detrás de él. Entonces la gente y el cristiano involucrado en esto, cuando ve eso, las figuras importantes, todo el mundo, yo no quiero ir contra esa corriente. Entonces nos dejamos llevar, o el cristiano que se deja llevar por esa presión social que existe y que nos dejamos arrastrar por eso. Entonces caemos en pecado, caemos en la maldad de ellos haciendo exactamente lo mismo. Y que esas personas identifican, pastor, porque eso va a ser como una gotera. El cristiano que está lo van a tratar de golpear por algún lado hasta hacerlo ceder, pero la Biblia es clara, la Biblia nos enseña que nosotros podemos permanecer en nuestros principios bíblicos y no ceder, aún cuando eso nosotros tenemos que estar claros que eso nos va a traer críticas, ¿no? Nos va a traer señalamientos, rechazo de la gente, pero esto fue lo que el Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Otro aspecto por el cual la gente los creyentes comprometen sus principios y sus valores es por partidismo político. Llega el momento en que lo que tu partido dice o hace es más importante que lo que dice la Biblia o lo que dice Dios. Así es. Sí, hay países en donde los mismos cristianos están divididos por cuestiones políticas. No hay una división. Yo vi esa división en Venezuela. Sí. Cuando el difunto Hugo Chávez estuvo vivo, yo vi esa división en donde creyentes estaban a favor y en contra de Chávez. Y tú, pero no creyentes, no, pastores. Y se pelean entre ellos. Tú los veías discutiendo. Tú lo veías discutiendo. Y esto del partidismo político, esto tiene que ver bastante. Hay gente que no importa si ponen al diablo de candidato, de candidato a ver si es su partido político, aunque sea el diablo, ellos van a votar por él. Sí, no votan por principios. No votan con principios. No votan con principios bíblicos, sino que votan con un corazón partidista. Pues cuando lo que nos enseña la Biblia es que nosotros tenemos un partido celestial, pertenecemos a una patria celestial y nos debemos a esos principios que están en la palabra del Señor. Tiene un minuto, Pedro, el tiempo se nos fue. Sí, bueno, creo que esto es cuestión de educación cristiana, la formación bíblica, lo que es la doctrina. Hay que escudriñar, hay que leer la palabra y saber que es la palabra la que determina nuestro estilo de vida, es la palabra de Dios, allí está. Nuestra forma de actuar tiene que ser en base a lo que está escrito en la palabra, no en base a más nada. Creo que debemos amar a lo que Dios ama y aborrecer a lo que Dios aborrece. Creo que necesitamos valor para poder tomar las posiciones que sean las correctas
y que sean agradables ante los ojos de Dios. En el próximo programa vamos a continuar con este tema y seguro usted va a recibir más orientación. Bendiciones.